¿Qué tal? Pues continuamos con nuestro estudio guiado y orante del Catecismo de la Iglesia Católica, la fe de mi madre. Y hoy vamos a detenernos en un apartado que se titula Dios al encuentro del hombre. Como siempre comenzamos con el mapa, ¿dónde estamos? Y estamos en la primera parte correspondiente a la profesión de fe. Dentro de esta primera parte estamos en la primera sección, creo, creemos. Dentro de la primera sección estamos en el segundo capítulo, Dios al encuentro del hombre, que a su vez se subdivide en 3 artículos. El artículo primero, la revelación de Dios, que es el que nos va a ocupar hoy. El artículo segundo, la transmisión de la revelación divina. Y el artículo 3, la Sagrada Escritura. Como digo, hoy, esta semana, dedicamos nuestro estudio oración al artículo primero, la revelación de Dios. Los números correspondientes del Catecismo son del 51 al 73. Y me gustaría empezar diciendo 3 palabras clave, que creo que recogen el misterio profundo de lo que hablamos en estos números del Catecismo. Amor, alianza, Jesucristo. 3 claves que en el fondo es la misma clave, pero esto tendréis que descubrirlo. Como siempre, invocamos al Espíritu Santo antes de adentrarnos en la consideración de los números de esta semana. Ven, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. La revelación de Dios. El punto de partida es la insuficiencia, la indigencia humana, nuestra limitación, que al mismo tiempo muestra nuestra dependencia. Aunque en el paradigma moderno y contemporáneo el ser humano aspira a ser independiente, la realidad es que somos radicalmente dependientes. Por ejemplo, podemos conocer que hay un Dios personal, providente, legislador, remunerador. Esto es lo que fueron conociendo los filósofos griegos, por ejemplo. Esto es lo que podemos conocer de Dios mediante la razón natural. Pero nuestro ser persona, nos pide más. María Zambrano decía, un Dios con quien dialogar. Claro, es que estamos hechos para más. No solamente estamos hechos para servir servilmente, estamos hechos para adorar, para responder y corresponder. Nuestra persona, como digo, está hecha para más. Reclama otro orden de conocimiento, otro nivel de conocimiento, un conocimiento que no es una conquista, sino un don. No conquistamos a Dios, sino que Dios se nos da, Dios se nos regala. Y este tipo de conocimiento es el que llamamos revelación. Revelación con V, Dios que se despoja de los velos que le cubren, que se despoja de su lejanía y que se quiere hacer cercano al hombre. Este artículo primero, la revelación de Dios, tiene 3 pasos señalados por números romanos. Vamos a recorrerlos. El primero de ellos es que Dios revela su designio amoroso. ¿Para qué? Para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Consortes. ¿Qué palabra más bonita? Consorte es la palabra que emplea el Catecismo
y está tomada de la Constitución dogmática Dei Verbum sobre la divina revelación, Concilio Vaticano II. ¿A qué nos suena consorte? Nos suena a cónyuge, nos suena a consors, persona que comparte la misma suerte que otra. Nos suena a esa persona que recibe por matrimonio un título, una condición. Y es que en lo más profundo de esa relación que Dios quiere entablar con el ser humano está la realidad nupcial, la realidad del matrimonio. Dios quiere hacer matrimonio, familia con nosotros, una alianza estable. Quiere comunicarnos su propia vida, haciéndonos capaces de responderle, capaces de conocerle y de amarle, más allá de lo que seríamos capaces por nuestras propias fuerzas. Quiere que le amemos como Él nos ama. Pero claro, todo esto sin asustarnos, sin violentarnos, gradualmente, con una pedagogía amorosa, hasta sellar la alianza de amor en Cristo. ¿Por qué Dios se nos revela? Por puro amor, porque nos ama y porque quiere que nosotros le amemos, no solamente que le conozcamos, no solamente que le sirvamos, que le amemos. El artículo 2, la parte 2 de este artículo primero, se titula Las etapas de la revelación. Y es que el amor de Dios por el ser humano es evidente desde el origen. Pero claro, su manifestación gradual, la insistencia y la consistencia del deseo de Dios se manifiestan en la Biblia. Y es ahora cuando el catecismo nos invita a recorrer algunas de las etapas de esta historia de revelación, de esta historia de amor de Dios hacia el hombre. La alianza con Noé, la alianza con Abraham, la alianza con Moisés en el Sinaí, toda la cuestión de la monarquía, la cuestión del profetismo. En esta ocasión, y con esta perspectiva, os invito a meditar en vuestra oración los textos bíblicos a los que cada número del catecismo hace referencia. Sin prisa, porque no tenemos prisa. La palabra clave de este segundo paso sería alianza. Dios quiere hacer alianza con el hombre, pero no una alianza como la de la estrategia o la táctica contemporánea. Este país es mi aliado para hacer la guerra. No. Con la idea tradicional y antigua de lo que decía antes, de ser consorte, de correr la misma suerte, hermanos de sangre, hermanos unidos por una realidad incluso más fuerte que la sangre, los lazos del amor. Fijaos que el catecismo alude a un texto de la plegaria eucarística cuarta, tal y como aparece en el misal romano. Es un texto muy bello, lo encontraréis ahí en el catecismo, y dice así: cuando por desobediencia perdió tu amistad, el hombre, ¿se entiende?, no lo abandonaste al poder de la muerte. Reiteraste, además, tu alianza a los hombres. Así es Dios. Así es Dios. Aunque seamos desobedientes, Él sigue ahí, no nos abandona, nos sigue conduciendo. Y llegamos ya al tercer paso y último de hoy. Cristo Jesús, mediador y plenitud de toda la revelación. En esa manifestación gradual de Dios para no asustarnos, para llevarnos, para conducirnos,
llega un momento en el que ya no puede darse más. Dios ya no puede darse más. En Jesucristo, Dios se nos da tal cual es, entero. El catecismo aquí nos invita a mirar a Jesús. Jesús es el Evangelio. Jesús es la palabra, dice así, única, perfecta, insuperable del Padre. Esos tres adjetivos, única. Dios Padre solo nos ha dicho Jesús. Perfecta. Contiene todo. Insuperable. Dios no se puede dar más que lo que se ha dado en Jesucristo. Recuerdo, hace unos días celebrábamos el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, recuerdo al Papa Grande, invitándonos a penetrar en el tercer milenio y exhortándonos como único programa pastoral a mirar el rostro de Cristo. No hay nada más. Es el secreto para continuar adelante en nuestro estudio del catecismo, en nuestra oración, en nuestra vida cristiana y en este mundo, camino del cielo. El catecismo comienza citando el comienzo, valga la redundancia, de la carta a los hebreos y comentándolo con un texto de San Juan de la Cruz que debo leer. El texto de la carta a los hebreos dice que de muchas maneras habló Dios a los hombres, pero ahora se nos ha manifestado en estos últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, desde que Jesús se hizo hombre y se sacrificó como ofrenda pascual por nuestra salvación y resucitó. San Juan de la Cruz dice así: porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. Porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado todo en él, dándonos el todo, que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra cosa o novedad. No se puede decir de una forma más elocuente, severa y bella. El que quisiera encontrar algo más de lo que es Cristo, de lo que nos ha dicho Cristo, estaría haciendo una injusticia a Dios. Bueno, de esta afirmación de fe en Cristo se deducen, y así lo muestra el catecismo, otras verdades. Primero, que no habrá otra revelación hasta la parusía. La parusía es el momento final en que Dios venga como juez de vivos y muertos, al final de los tiempos. También se deduce que aunque la revelación esté acabada perfectamente, se nos ha dado totalmente, no está completamente explicitada. Podemos ahondar más, la Iglesia ahonda más en lo que está contenido en la Sagrada Escritura y en la tradición a través del magisterio. Y por eso, pues claro, a lo largo de la historia de la vida de la Iglesia nos encontramos con declaraciones dogmáticas, pero ya hablaremos de ello en otro momento. Un asunto importante. Las llamadas revelaciones privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la Iglesia, no son definitivas. No completan ni mejoran la revelación en Cristo, sino que pueden ayudar a vivirla en un determinado momento de la historia. Esto es importante, no podemos absolutizar una revelación privada. Por supuesto, si no la ha aprobado la Iglesia, pero aunque la haya aprobado la Iglesia, servirá para un momento concreto, en un tiempo concreto. Y esto es así desde siempre, no es un invento moderno, esto pertenece
al tesoro de los padres de la Iglesia. Del mismo modo que hay que poner estas revelaciones privadas en su sitio, también hay que decir que la Iglesia no puede aceptar otras revelaciones que procedan de religiones no cristianas ni de ciertas sectas que se funden en determinadas revelaciones. Cristo, solo Cristo, todo Cristo, no podemos esperar nada más. La próxima semana nos adentraremos en el artículo 2, la transmisión de la revelación divina, y os dejo con un texto bíblico tomado de la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que nos salvemos, que lleguemos al conocimiento de la verdad. Hasta la semana que viene, por supuesto, si Dios quiere.